Saludos amigos, soy Diógenes Amauris Martínez y esta es su sección Cápsulas de Programación. En el día de hoy vamos a estar viendo un tema súper interesante, cómo conectarse desde C# a una base de datos diseñada en Postgre. Es importante destacar que Postgre no funciona de manera nativa como sí lo hace SQL Server. Por eso la importancia de aprender cómo configuramos primero o cómo hacemos referencia a las librerías correspondientes a esta potente manejador de base de datos. Veamos. Bien, y tal como dije al principio, como Postgre no es una base de datos que trabaja de forma nativa con Visual Studio, debo previamente instalar los DLL que son requeridos para su posterior uso. Si se tratase de SQL Server, pues lo único que tengo que hacer es comenzar ya a trabajar con los códigos requeridos, ya que SQL Server es una base de datos nativa de Visual Studio. Entonces, siempre que el componente no pertenezca de manera nativa a Visual Studio, tenemos que hacer el proceso que sigue. Lo que vamos a hacer es trabajar con un administrador de paquetes, el Nugget, que es quien nos permite hacer ese proceso de una manera bien simple. Vamos a Project y buscamos la opción que dice Menu Nugget Packet o administrador de paquetes en español. Lo seleccionamos y tenemos tres fichas. Fíjense, una que dice Installed, otra que dice Update y la primera que es Browser. Paso a explicar. Update hace referencia a que si tenemos, por ejemplo, algunas librerías de terceros, llámese programas adicionales e incluso nuestras propias clases que queremos reutilizar en diferentes proyectos, pues utilizando a Update la podemos actualizar. Installed, fíjense que dice está en pasado ahí. Lo que dice es, si estuviéramos, por ejemplo, utilizando librería de tercero, pues ahí en esa ficha nos mostraría la que está instalada. Y Browser es la que nos permite a nosotros buscar nuevas librerías para su posterior instalación. Para nuestro ejemplo, vamos a trabajar con NPG SQL, que es el proveedor de datos que nos va a permitir a nosotros conectarnos a una base de datos de Postgre. Si ustedes observan en mi lista, eso va a depender mucho, ¿verdad?, de la velocidad del internet, ya nosotros podemos ver aquí el proveedor que está incluso certificado. Entonces le doy un clic, pero hay un detallito muy importante a tomar en cuenta y es la versión del framework que ustedes estén utilizando en su momento. En mi caso, yo tengo instalado Visual Studio 2022 y el framework .NET que utilizo es el 4.7.2. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese framework con Postgre, utilizando la versión de NPG SQL, la última, que es la 9.03, me dice que no la soporta. Entonces, para yo evitar un error y tener que ir adivinando, ¿verdad?, porque ya eso lo hace la experiencia, lo que hago es que le doy un clic aquí y puedo visualizar todas las versiones, ¿verdad?, que son compatibles. La que me recomienda el proveedor es la 6.0.11. Pues la selecciono, ¿verdad?, y le doy a instalar. En este momento, lo que está ocurriendo, él me dice todas las dependencias, ¿verdad?, que va a instalar y yo le doy a aplicar. Y él comienza entonces el proceso de instalación que ya procede para hacer la instalación de mi proveedor de datos a la base de datos SQL. Y ya con eso, entonces, nosotros podríamos venir aquí y comenzar a trabajar con lo que es el código para acceder a la base de datos Postgre que deseamos mostrar, conectar para un determinado proceso o acción. Y no olviden que para ver estas cápsulas u otras más,
deben visitar a mi canal Diógenes Amaury.